Antes del receso pasamos acá con los vasos abdominales. A ver, ya vamos entrando a las vísceras. Muy bien. Concentrémonos en la aorta. Vean que la aorta cruza, ¿qué cosa? El diafragma, ¿cierto? Bien, acá estoy haciendo una línea negra arribita. Acá. Ahí está el diafragma. Más o menos. ¿Ya? Una vez que la aorta cruza el diafragma, empieza a soltar ramitas, ¿no? Y tradicionalmente conocemos tres ramas principales de la aorta intraabdominal: las mesentéricas superior, la mesentérica inferior, el tronco celíaco. Pero no son las principales, o sea, me refiero, no son las primeras. ¿Cuál es el tronco celíaco? Este de acá, ¿sí? Lo estoy señalando con el puntero. Antes que el tronco celíaco, más arribita ven que nació otra rama. ¿Cómo se llama? La arteria frénica. ¿Por qué es importante esto? ¿Cuál es la primera rama intraabdominal de la aorta? Todo el mundo marca tronco celíaco. No, antes que el tronco celíaco sale una rama mucho más delgadita, que es la arteria frénica, que luego se divide en derecha e izquierda. ¿Y a quién irriga? Al diafragma. Al diafragma, ¿ya? La arteria frénica incluso irriga parte del esófago, se va hacia arriba. ¿Ok? Listo. Luego de la arteria frénica, ¿quién viene? El tronco celíaco. El tronco celíaco se divide en tres ramas principales. Hacia el lado izquierdo se va, medio tortuoso, ven, irriga el vaso. ¿Cómo se llama? Esplénica, la arteria esplénica que irriga el vaso. ¿Cuál es la otra rama del tronco celíaco? Esta que estoy señalando con el punterito, que continúa hacia el hígado, la arteria hepática. Esta acá, la arteria hepática común, que se va hacia el hígado. Y su tercera rama, que acá está bien recortadita, la arteria gástrica. ¿Qué gástrica? Izquierda, que va a irrigar la curvatura menor del estómago. En un rato vamos a ver irrigación del estómago, así que tranquilos, ¿ya? Lo importante es que sepan las tres ramas principales del tronco celíaco, ¿ya? Entonces, la primera rama intraabdominal, la arteria frénica, luego viene el tronco celíaco, que tiene tres ramitas: esplénica, hepática común y la gástrica izquierda. Luego viene más abajito, vienen las arterias. La siguiente debajo del tronco celíaco, ¿quién es? Esta grandota de acá, la mesentérica superior. Y a los costaditos de la mesentérica superior salen las arterias renales y la arteria suprarrenal, ¿ya? A los costados, casi a la altura de la arteria mesentérica. Más abajo, ¿quién está? La arteria mesentérica inferior, ¿no? Y a los costados, las arterias gonadales, que van a irrigar ya sea a los ovarios o ya sea a los testículos, según fuera el caso. Entonces, ¿cuáles son todas las ramas de la aorta? Enumeremos. La frénica, la voy a resaltar. La arteria frénica arriba. Luego viene el tronco celíaco. Y el tronco celíaco ya es el que se divide, ¿no? Pero rama directa de la aorta, el tronco celíaco. ¿Quién más? La suprarrenal. La suprarrenal, luego viene la renal, la arteria renal. ¿Qué más? La mesentérica superior, la mesentérica inferior y las gonadales. ¿Cuántas ramas tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ramitas, ¿no? Bueno, sin considerar que en la renal hay una renal derecha, renal izquierda, gonadal derecha, gonadal izquierda, suprarrenal derecha, suprarrenal izquierda, ¿no? Pero son 7 divisiones que tiene la aorta abdominal. Y en su parte final, en su parte más distal, se dividen los dos troncos ilíacos, en los ilíacos comunes que ya vimos hace un rato, ¿no? Cada uno de los ilíacos comunes se termina dividiendo en una ilíaca externa y una ilíaca interna. ¿A cuál se le conoce como hipogástrica? A la ilíaca interna. La ilíaca interna, esta de acá, es la que se le conoce como hipogástrica. El drenaje venoso tiene casi el mismo recorrido. En este caso, ¿quién recorre junto a la aorta? La cava. La cava. Pero en la vena cava no drena casi nadie. Si bien hay la arteria, el tronco celíaco sale de la aorta, pero regresa a la vena cava, no. La mesentérica superior sale de la aorta, pero regresa a la cava, no. La mesentérica inferior sale de la aorta y regresa a la cava,
No. ¿A dónde va el tronco celíaco? La mesentérica superior y la mesentérica inferior, que son las tres ramas principales de la aorta. ¿A dónde regresan? Al sistema porta. O sea, el drenaje venoso del abdomen no va a la cava, va al sistema porta. Tanto tronco celíaco, ahí donde dice a la izquierda una flechita, porta, de regreso, ¿no? ¿Quién más? La mesentérica superior, de regreso a la porta, y la mesentérica inferior a la porta. ¿Quiénes son los únicos que regresan a la cava? El resto, la frénica de arriba, la renal, la suprarrenal y las gonadales. ¿Ya? Muy bien. En el caso de las renales no hay problema, ven que la arteria renal y la vena renal viajan paralelas, una sale de la aorta y el otro regresa a la cava, van juntitas. La suprarrenal también, salen de la aorta y regresan a la cava, no hay problema. El tema es con la gonadal. La arteria gonadal, la vena gonadal tiene sus particularidades. ¿Ya? Vayamos a dibujarlo acá de azulito. Muy bien. ¿De dónde salen las arterias gonadales? De la aorta. En este caso, por ejemplo, ¿a quién van a irrigar? Al testículo, por ejemplo. Y de regreso, las venas gonadales, ¿hacia dónde tienen que ir? Depende. La del lado izquierdo, ¿dónde está el lado izquierdo? De esta figura, para allá, ¿cierto? La vena gonadal izquierda, ese dato es importantísimo para toda su vida. La vena gonadal izquierda, digamos que viene desde abajo, desde el testiculito, ¿tá? Sube. ¿Dónde termina drenando? En la vena renal. La vena renal. Izquierda, por supuesto. ¿En qué ángulo? 90 grados. 90 grados. Y la vena gonadal del lado derecho no se va a la vena renal derecha. ¿Hacia dónde se va? A la vena cava. A la vena cava. ¿Y cómo? Así de forma medio oblicua, ¿no? Bonito, entra suavecito. Ahí está la diferencia. Frénica, suprarrenal y renal salen de la aorta y entran a la cava, directito. Sí, igualito, paralelo. Pero la gonadal sale de la aorta, pero regresa lado izquierdo a la renal y el lado derecho a la vena cava. ¿Y por qué es importante esto? Porque el lado izquierdo, vean que tiene un drenaje perpendicular, 90 grados. La gonadal izquierda, la vena gonadal izquierda y la vena renal forman 90 grados. Entonces, cuando la sangre de la vena gonadal sube y se va a encontrar con la vena renal, ¿encuentra resistencia o entra fácil? Encuentra resistencia porque es perpendicular. Entonces siente como una obstrucción al drenaje. Por eso es que los varicoceles son más frecuentes de ese lado, del lado izquierdo. Pregunta típica de examen. ¿El varicocele es más frecuente en qué lado? Izquierdo. ¿Qué era el varicocele? Dilatación de las venas de la pared escrotal, ¿no? Del plexo venoso pampiniforme. ¿Por qué? Porque su drenaje es perpendicular. Cuanto más perpendicular sea su drenaje en la vena renal, más posibilidad de varicoceles. En cambio, en el lado derecho, la vena gonadal, ven que entra bien bonito y suavecito y de forma casi oblicua en la vena cava, ¿sí? No encuentra resistencia. ¿Va a haber varicoceles en el lado derecho? No es frecuente, es bien raro, muy, muy raro. Entonces, están en posibilidad de responder, por ejemplo, una pregunta muy frecuente. ¿Por qué, si es que encuentran un varicocele del lado derecho, qué posibilidad diagnóstica tienen? Dos tienen. Una de ellas es que la vena sea una variante anatómica, que no esté drenando en la cava, sino drenaje anómalo de la vena gonadal, ¿no es cierto? O sea, esté drenando en una vena renal, que puede ser, puede pasar. No es frecuente, pero puede ser. Pero más frecuente que eso es, algo lo está obstruyendo. Tumor en el retroperitoneo. Típica pregunta de exámenes de cirugía, de urología y hasta de anatomía muchas veces. El hallazgo de un varicocele en el lado derecho debe hacernos suponer ¿qué cosa? Una obstrucción por una neoplasia en la zona del retroperitoneo, que es donde están estos vasos, ¿sí? ¿Por qué? Por la disposición del drenaje de las venas. Listo. Las arterias ilíacas
se dividen en ilíaca externa y ilíaca interna, y las venas siguen el mismo recorrido, así que no hay ninguna dificultad ahí, y todas regresan a la cava. Entonces, ¿quiénes son los rebeldes que no se van a la cava sino a la porta? Las dos mesentéricas y todas las ramas del tronco celíaco, ¿ya? Que en realidad irrigan prácticamente todo el abdomen, así que prácticamente todo el abdomen termina volviendo hacia el sistema porta. ¿Y a dónde va la porta? Al hígado. Entonces eso les va a servir para no olvidar, por ejemplo, un cáncer de colon, ¿a dónde hace metástasis? ¿Al pulmón o al hígado? Al hígado, porque si su drenaje es por sistema porta, va a ir al hígado primero, ¿sí? Un cáncer de estómago va a ir al pulmón, va a hacer metástasis primero al pulmón o primero al hígado. Al hígado, porque el estómago es irrigado por el tronco celíaco y eso regresa al porta. Un cáncer del ano, ¿a dónde va a hacer metástasis? ¿Al pulmón o al hígado? Al pulmón, porque el anito, y lo vamos a ver en un ratito, ya es irrigado por las ilíacas. Y las ilíacas regresan ¿a dónde? A la cava. Y la cava se va a la aurícula derecha, el ventrículo derecho y pulmón, ¿sí? Entonces, si tienen claro eso, van a poder también determinar a dónde suele hacer metástasis una neoplasia, a dónde suelen ir los abscesos y demás. Muy bien, claro entonces la división de la aorta y de la cava, ¿no? Y cerramos esta parte con una arteria importantísima que es la arteria hipogástrica. ¿Cuál es la arteria hipogástrica? Voy a borrar un ratito esas líneas que hice al lado izquierdo. Ya, la arteria hipogástrica viene a ser esta de acá, esta que estoy señalando con una flecha de este horrible color celeste, ¿ya? Esta de acá. Esa es la arteria hipogástrica, que se ve delgadita, pero que es importantísima. ¿Cuáles son las ramas de la hipogástrica? Ahí a la derecha lo tienen. A ver, nos ubicamos para que se entienda el dibujo. Estamos viendo la región pélvica, los huesos de la pelvis desde la parte interior. Acá tienen al hueso sacro, ¿no es cierto? Acá atrás tienen al hueso sacro, o sea, esta es la parte posterior al sacro. Y aquí tienen al hueso ilíaco, a la paleta ilíaca. Ahí está la espina ilíaca anterosuperior. ¿Se ubican? Esta es la espina ilíaca anterosuperior. Acá abajo está el pubis. Incluso ahí está su ligamento inguinal, ¿ven? O sea, estamos viéndolo. Imagínense que somos pues un útero. Desde nuestra posición estamos viendo la cara interna de la pelvis. Ya estamos viendo. Entonces, ¿qué arteria es esta de acá? Esta viene a ser la aorta. Ya, esta viene a ser la aorta. Esta acá que estoy señalando. Se divide en sus dos troncos ilíacos. Le voy a poner siglas para que no confundan. Esta es la aorta, este es el tronco ilíaco derecho y este es el tronco ilíaco izquierdo, de los dos troncos ilíacos. Del ilíaco izquierdo, olvídense, o sea, vamos a trabajar solo con el lado derecho, está para ese lado. El tronco ilíaco del lado derecho se divide en una ilíaca externa y en una ilíaca interna o hipogástrica. Entonces, ¿cuál es nuestra arteria hipogástrica acá, que es la que se está dividiendo? Esta de acá, esa de ahí. Esa es la arteria hipogástrica que genera toda esa división, que es la que tenemos que conocer. ¿Ya? Muy bien. Ya está. Esta arteria ilíaca interna, llamada también hipogástrica, ¿qué ramas da? Miren, no hay que memorizarse todas las ramas, hay 2 o 3 que son las más importantes. Vamos a ver cuáles son. Hacia arriba, suelta una rama hacia arriba, ¿no? Como recurrente. ¿Cómo se llama? La iliolumbar anterior. No es trascendente. ¿Cuál es su siguiente ramita? Esta de acá, ¿cómo se llama? La lateral sacra anterior. Esta, ¿cómo se llama? La glútea. Ahí ven la flechita, todas las flechitas tienen su nombre, ¿no? Y luego viene, continúa la arteria. ¿Qué otra rama da? La glútea inferior. Hay una glútea superior y una glútea inferior. ¿Qué más da? Esta de acá es la más importante de todas. Esta de acá. La pudenda interna. Dentro de todas las ramas de la hipogástrica, una de las más importantes, no la más, una de las más importantes es esta ramita de acá. Continúa y se llama la pudenda
interna. ¿Y qué cosa irriga la pudenda interna? La pudenda interna irriga casi la mayor cantidad de vísceras que están en la pelvis. Dígase el recto y la vejiga principalmente, que es prácticamente, por lo menos lo que tenemos común los varones y mujeres, ¿no? En la zona pélvica. El recto y la pelvis están irrigados principalmente por la arteria pudenda interna. ¿Y de quién es rama la pudenda interna? De la hipogástrica, llamada también ilíaca interna. ¿Qué otras ramas hay? La rectal media, luego viene otra rama importante, la uterina, la arteria uterina. Luego, ¿quién viene? Vean, al costadito, la vaginal. Luego la arteria obturadora u obturatriz. Y luego la vesical. Entonces, solamente entre las que he resaltado, miren quién está. La vesical, la vaginal, la uterina, la pudenda, que les dije que inerva parte de la vejiga y el recto. Es decir, la arteria hipogástrica irriga prácticamente la totalidad de las vísceras de la pelvis, tanto para varones como para mujeres. Todo lo que está en la pelvis, uterina, vaginal, vesical, rectal y demás, todo proviene de la hipogástrica. ¿Ok? Entonces, más que memorizar todas sus ramitas una por una, simplemente recuerden lo contrario, que esta arteria irriga todo lo que pasa en la pelvis. ¿Quién irriga el recto inferior? La pudenda interna. ¿Quién irriga el ano? La pudenda. ¿Quién irriga la pared posterior de la vejiga? La pudenda. ¿Quién irriga el útero? La uterina. La vagina, la vaginal. La pared anterior de la vejiga, la vesical y demás. No lo tienen que memorizarlo, solamente recordar el concepto. ¿Ya? Entonces, por eso es tan importante la hipogástrica o ilíaca interna. La arteria ovárica es la arteria gonadal. La arteria gonadal que salía directamente de la aorta. Antes es esta de acá. Esta que al otro lado hemos envuelto como gonadal. Esta, ¿no? No es ninguna rama de la hipogástrica, es rama directa de la aorta. En mujeres ovárica, en varones testicular. ¿Ya? Listo. Por eso era importante también resaltar esto de acá. Muy bien, y la otra ilíaca, la ilíaca externa, esa se va de largo, pues. Se va de largo hacia el muslo, para formar la femoral y luego las tibiales y demás. ¿Qué era importante? ¿Cuál era una rama importante de la ilíaca externa? Los vasos epigástricos inferiores, ¿no? Que irrigan la pared anterior del abdomen. Muy bien. Entonces, esto es lo que deben recordar siempre de esto.